fuesen perros, porque la subsunción es una subsunción jerárquica, entonces solo se puede dar de género a especie. Lo pensé para ilustrar el caso anterior, digamos que en uno de los casos paradigmáticos de lo que constituye conocimiento taxonómico en química, la tabla periódica de los elementos químicos. Tomé solo algunas de las clasificaciones que encontramos en la tabla, los gases nobles, los no metales reactivos, etc. Pero luego, para que ustedes adviertan porque es tan fascinante este problema, encontramos, por ejemplo, compuestos químicos sintetizados artificialmente, el germanato de bismuto. Entonces luego viene la pregunta, ¿habrá clases híbridas? ¿Sí? Y probablemente tengamos que ampliar las variantes de términos de clase que han considerado los filósofos de la ciencia. Por supuesto que en la literatura ya algunos han sostenido que las variantes de términos de clase no se limitan a las clases naturales, ni a las clases sociales, ni a las clases artefactuales. Luego habría que pensar entonces si hay una suerte de términos de clase híbridos o si una instancia como esta, un compuesto químico sintetizado artificialmente, es una clase natural o es una clase artificial. Entonces, de vuelta a este esfuerzo por lo que podría ser una suerte de ejemplo paradigmático de conocimiento taxonómico en las ciencias ingenieriles, el género, esto es un poco loco, sería la identificación de entidades estructurales que pueden soportar cargas. Esa es su función, o sea, estoy tratando de seguir aquí la intuición de Kuhn. Vamos a hacer esa agrupación sobre la base de las funciones técnicas específicas o transmitir cargas. Pero luego hay que distinguir entre materiales y elementos, porque en última instancia una viga se hace sobre la base de estos materiales. Entonces yo puedo clasificar, subsumir dentro del conjunto de los materiales estructurales al hormigón romano, pero por ejemplo, a la luz del análisis teórico, que es lo que les interesa a los ingenieros contemporáneos, para poder modelar el comportamiento, no puedo subsumir el hormigón romano dentro del análisis de las vigas, pero sí el hormigón estructural, el hormigón armado. Entonces esto es interesante porque nos conduce al segundo problema del cual me quiero ocupar, que tiene que ver precisamente con el cambio de significado y el cambio de referente. Aquí me adelanto y luego voy a las diapositivas. Uno ofrece un argumento precioso en sus last writings, creo que mucho más articulado en comparación con los otros textos en los que se ocupa de los cambios de significado y referente en el paso de la astronomía antigua a la astronomía moderna. Y bueno, dice algo como esto: en la antigüedad el concepto estrella designa un objeto que está incrustado en la esfera celeste. Incluso los planetas, el término planeta, realmente no tiene un movimiento propio. Entonces no hay, digamos, no se satisface esa condición de preservación del significado, y por lo tanto también hay un cambio en el referente. Bueno, me han dicho que ya tengo que ir cerrando porque todo parece indicar que sigue justo la próxima charla, pero lo que quiero decir con base en este argumento es que un cambio similar lo podemos advertir en el concepto de hormigón, en el paso de la astronomía, perdón, en el paso de la ingeniería romana a la ingeniería moderna. Voy a pasar precisamente a el marco teórico que incluso creo yo puede darle mucha más fuerza a mi argumento. Siempre hemos pensado que la ingeniería romana avanzó sin el beneficio de la ciencia, lo cual es falso. Si nosotros examinamos el texto precioso de Vitruvio de arquitectura, llama la atención que le explique precisamente los componentes del hormigón romano a partir de la teoría de los 4 elementos. Es decir, es una suerte de análisis protoquímico, si lo quieren llamar así, de los componentes del hormigón. Por contraste, el marco teórico de la ingeniería moderna, entre otras teorías físicas además, para explicar además el comportamiento
de los elementos estructurales como las vigas, las placas y las láminas. Está la teoría de placas y láminas de Timoshenko, formulada en 1940, que realmente es una suerte de refinamiento de la teoría de vigas de Euler. Entonces, con base en ello, lo que yo quiero sostener es que la agrupación de las clases artefactuales no se puede hacer exclusivamente sobre la base de las funciones. Yo creo que lo que voy a decir igual es compatible o es fiel al espíritu kuhniano. Hay que tener también en cuenta el marco teórico en el que figuran esos principios operativos. Bueno, había traído de hecho una de las citas de Vitruvio en su libro de arquitectura, en el que explícitamente afirma que los componentes del hormigón tienen los 4 elementos. Y bueno, a manera de conclusión, el cambio de función no implica necesariamente un cambio en la pertenencia de una clase, y esto se puede ver ilustrado a partir del caso del hormigón romano. El hormigón romano sigue desempeñando la función de soportar cargas, no lo hace tan bien como el hormigón moderno, por ejemplo, no se comporta bien frente a flexión, y eso hace que incluso no se pueda estudiar a partir de la teoría de vigas, pero digamos que preserva en algún sentido o en parte la función. Lo que explicaría el desplazamiento semántico, la reconceptualización, la reclasificación, es un cambio en la estructura teórica o normativa. Esto sí, creo yo, puede iluminar mucho mejor cómo se da ese cambio conceptual. Listo, muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso a la doctora Dayana Flores en su presentación semántica y su taxonomy. Vamos contra el tiempo, no sé si podríamos pasar alguna pregunta o brevemente, quizás una pregunta brevemente, un minuto. Gracias. La relación entre significado y contexto no es en el contexto de Sí, bueno, lo cierto es que curiosamente los estudiosos de la obra de Kuhn siempre le han atribuido un descriptivismo, porque quizás lo cierto es que Kuhn no tenía una teoría muy articulada o explícitamente formulada, qué sé yo, al estilo de los primeros filósofos descriptivistas. Lo cierto es que no tiene un interés por ofrecer una teoría sobre la referencia, pero sí tiene preocupaciones por el significado. Probablemente la principal referencia que todos tenemos es que es esa enorme deuda intelectual que tiene con Quine. Entonces de ahí podemos derivar sin temor a equivocaciones uno de los primeros principios del credo semántico kuhniano, que tiene que ver con el holismo semántico. Kuhn insiste en que el significado de los conceptos no es algo que viene dado, digámoslo así, de manera lexicográfica o por definiciones de diccionario, sino que los significados se dan en su relación con otros conceptos. Los significados no se dan de manera aislada. Entonces, el concepto de fuerza se aprende simultáneamente con el concepto de masa y aceleración, así como Johnny en una excursión aprende simultáneamente que los patos, los gansos y los cisnes son miembros de clases naturales distintas. Luego sabemos que obviamente en una clasificación jerárquica pues hacen parte de la clase conjunta de aves acuáticas. Y el otro elemento, por supuesto, tiene que ver con los elementos pragmáticos. Él insiste en que estos conceptos se aprenden fundamentalmente a partir del uso, incluso habla de rutas de aprendizaje de los conceptos que están en las leyes, y creo que es ahí donde toca hacer también esa reconstrucción fina de cuáles son esos elementos pragmáticos. No hay, creo yo, un declarado compromiso con el intencionalismo, que es la lectura estándar o la interpretación estándar que se ha hecho de la teoría de los compromisos o el credo semántico de ellos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, gracias a usted por su participación. Un fuerte aplauso de nuevo a la doctora Juliana.